Pero tenemos todavía mucho en el programa y ya está desde hace un ratito sentada aquí al lado nuestro Nadina Motura, bienvenida. Ella es integrante de la comisión directiva de la Biblioteca Popular Constancio C. Vigil, que si hablamos precisamente de la dictadura y del golpe de Estado, no podemos dejar de hablar del genocidio cultural que se ejerció sobre la Vigil y que se siguió saqueando aún recuperada la democracia. Por eso cuando hablamos de las deudas de la democracia, es importante mencionar esto, que esta biblioteca tan característica de nuestra ciudad y tan querida, siguió siendo saqueada en democracia. Y un paréntesis, Nadina también estuvo presente ayer en el escenario del 24 de marzo leyendo parte del documento precisamente en representación de la Biblioteca Constancio C. Vigil. Bienvenida, Nadina. Bueno, buenos días, gracias Noé, gracias Lautaro por la invitación. Yo ayer cuando llegué también ahí al parque del monumento, con los compañeros de la Vigil, escuché tu voz y dije, es Noé la que está en el escenario, así que me sumo al comentario por ahí que leías, que sí, que fue como, ay, qué lindo, qué alegría. Sí. Bien, Nadina, bueno, recién lo mencionaba Noelia, cuando hablamos de la Vigil, hablamos de un pedazo de la historia importante aquí en la ciudad de Rosario, en la región, y este término, ¿no? Genocidio, este concepto. Y en el caso de Vigil, recién decía Noé, tenemos que hablar de un genocidio cultural. Así que para comenzar la nota, ¿de qué hablamos? O sea, ¿de qué hablamos cuando referimos a esto? Que en la Vigil hubo un genocidio cultural. ¿A qué referimos? Bueno, es complejo, vamos a tratar de poder desandar esto juntos en esta mañana. La Vigil, como bien mencionaban ustedes recién, formó parte, ¿no?, de nuestra identidad rosarina, sí, lo sigue estando muy presente, una institución muy viva, pero digo, en aquellos años, fines de los 50, 60 y hasta el año 77, que es intervenida ese 25 de febrero del 77, la Vigil va a tener una gran actividad cultural, educativa, para toda la comunidad, no solamente para el barrio de Tablada, que es donde nace y donde se construye ediliciamente, y es todo este desarrollo de la educación popular, de dar respuesta a las necesidades de los vecinos del barrio, con construcción primero de un jardín de infantes, de una escuela primaria, de una escuela secundaria que en el barrio no había, de diversificar el acceso al conocimiento, ¿no?, desde talleres de distinta índole en lo que se dio a conocer como el proyecto de la Universidad Popular, que eran talleres gratuitos, abiertos a todos, sin distinción de edad, sin distinción de, obviamente, ¿no?, de poder acceder según tu clase social, que eso me parece que es fundamental para poder comprender lo que vos mencionabas, Lautaro, desde el teatro para el barrio a un observatorio astronómico o un propio sello editorial, como es la editorial Biblioteca. Creo que todo esto va explicando, o es necesario comprender todo este desarrollo que tiene desde fines de los 50 hasta el 77 para entender por qué hay una intervención militar en la Vigil en el contexto de la dictadura y por qué el saqueo patrimonial y esa destrucción de los bienes culturales es tan grande. Porque no es solamente lo que pensamos como, digamos, en una primera instancia decís, bueno, en una biblioteca una quema de libros, no es solamente esa destrucción material y efectiva que hubo de desaparición y destrucción de libros y de quema de libros, sino toda esa desarticulación de los proyectos culturales que hacían a la comunidad, ¿no?, que, digamos, era la propia sociedad la que participaba, la que proponía, la que formaba parte y la que construía día a día la Vigil. Y es eso lo que se desarticula. Cerrando y clausurando los talleres de la Universidad Popular, interviniendo las escuelas con asesores pedagógicos que después tenían sus trabajos en los servicios de inteligencia. Por supuesto, cerrando hacia el público, hacia la población, el servicio bibliotecario, poniendo a los trabajadores a hacer esas tareas de inteligencia a partir de revisar las fichas de los libros que el propio proceso consideraba peligrosos o subversivos, es decir, bueno, de estos libros, ¿quiénes
son las personas que lo retiraron, cuáles son sus domicilios y hacer toda esa tarea, esa labor de inteligencia a la que no podían oponerse, ¿no? Los trabajadores porque tenían un arma sobre el escritorio. Entonces, digo, desarticular y desarmar y apropiarse de los bienes, del saqueo patrimonial, todo eso hace, ¿no?, a la figura de ese genocidio cultural, que además intentó borrar esa propia identidad, porque se cambia hasta el nombre de todo este complejo educativo y intentan instalar una nueva nomenclatura, una nueva denominación para las escuelas como complejo educativo Pedro de Vega. Digo, hay un intento de borrar la identidad y de lo que fue la Vigil en aquellos años muy fuerte, ¿no? Exacto. Uno piensa en el genocidio cultural, piensa, bueno, la Vigil es un edificio muy grande donde hoy convergen ahí, como decías, distintos talleres, las bibliotecas, pero también un espacio de teatro donde los propios actores y actrices de la ciudad representan allí distintas obras. Y pienso, ellos también fueron perseguidos, censurados, como recién hablábamos de los periodistas, pero la cultura y la música fue muy perseguida, se tuvieron que exiliar, en muchos casos tenemos incontables casos, y me parece fundamental que hoy la Vigil siga retomando ese espacio cultural y que le siga abriendo las puertas a tantos actores y actrices de la ciudad. Sí, el jueves pasado, el jueves 19, tuvimos en nuestro teatro, y ahora voy a contar un poquito de la obra que tenemos este viernes, pero quería un poquito mencionar, digamos, traer esto a colación porque no solamente es la apertura del teatro y de ese gran escenario que tenemos en Alem y Gaboto, por supuesto que en primer lugar a todos los artistas, a todos los artistas de nuestra ciudad y las compañías locales, porque también seguimos y continuamos con esa premisa de, bueno, poner en valor lo local, lo propio, y darle esa posibilidad que quizás no tienen en otros grandes escenarios. Pero digo, el jueves pasado vino una compañía de afuera, ¿no? Vino una obra de teatro Rewind de Inglaterra con 5 personas en escenas que eran de distintas nacionalidades, donde en esa obra de teatro no era parte del diálogo, pero a través de las luces, los sonidos, las escenas, ¿no?, la propia actuación, una obra espectacular. Todo lo que Muy transmitía. movilizante. Muy movilizante, todo el teatro llorando. 400 personas, que es la capacidad que tiene el teatro de la Vigil. Y ellos mismos quedaron impactados con las dimensiones del escenario. Nosotros en los recorridos guiados siempre hacemos esta pregunta, bueno, si alguien ya conoce el Teatro de la Vigil, cuando estamos en ese lugar, si se habían subido alguna vez a algún escenario. Y bueno, hay muchas personas, ¿no?, que hacen talleres de teatro y demás, y todos dicen, es muy grande, no conocía este teatro, u otros que dicen, sí, nosotros venimos a bailar acá a fin de año, unas muestras y demás, y elegimos este escenario justamente por eso, por la capacidad, porque justamente una de las ideas con las que se construye el teatro, se piensa ediliciamente, es, bueno, los artistas son trabajadores de la cultura y merecen también poder brindar sus obras en las condiciones que sean las mejores, ¿no? Y no en espacios tan reducidos. Y ahora, quiero también traer a colación un dato que no es menor en esto de el enorme aporte cultural que hizo, que hace, que sigue haciendo la Vigil, pese a toda esta historia que nos comentabas de cuál fue el accionar que tuvo el golpe de genocida allí en el lugar. Si tenemos que hablar también de distintas cuestiones culturales y generacionales, tenemos que decir que hoy en día la Vigil incluso tiene un videojuego. Sí. La propuesta de Valen, Juli y Palo, que son las 3 compañías que en un principio empiezan a idear el videojuego y después se suman Laureano y Emma, es genial. Ellas estamos 26, sí, en el 23, yo ya no me acuerdo si fue 2022, 2023, fin de año, se nos acercan, bueno, después de un par de recorridos que ellas ya venían haciendo, y nos dicen, bueno, nosotros estamos estudiando comunicación social, queremos proponer este proyecto para la tesina, como, sí, espectacular, pensar una nueva narrativa
para trabajar la memoria y que además toma un montón de elementos concretos y reales que acontecieron en la institución, que después, por supuesto que para la propia narrativa de un videojuego, a lo mejor no son tan lineales y demás, pero esos datos están. Y, y la idea del videojuego es esto de poder abrir o acercar ese conocimiento de, bueno, si quizás no conoces nada de la Vigil y te detenés a ir leyendo digamos, los diálogos y cada una de esas informaciones que tenés dentro del videojuego, te despierta algo, decís, ah, ¿qué pasó acá? A ver, quiero saber un poco más. Como que, bueno, tenés algunos datos de que hacen recorridos guiados a partir de jugar el videojuego, de que hay un montón de talleres, de que hubo una intervención porque se muestra un pedacito del decreto de intervención del 77. Claramente lograron algo espectacular con ese momento en el que la protagonista vuelve hacia atrás y vas a habitar esa vigil intervenida. Y lo lograron a través del sonido, de la paleta de colores, de una sensación de que hay algo que te está observando y persiguiendo todo el tiempo y vos eso no lo ves, digamos, en el videojuego, pero se siente. Creo que lograr transmitir todas esas emociones va a generar en las personas preguntas, de decir, bueno, yo me quiero acercar, quiero ser como la protagonista del videojuego, como Kime, quizás no quedarme dormida, sino decir, bueno, me bajo, voy, me tomo el 133 específicamente para llegar a la vigil y sí, e ir a conocerla, sí. Ahora, Nadi, hacen distintos recorridos en Vigil a escuelas, adultos. ¿Cuáles son esas preguntas que se repiten en esos recorridos? Yo te diría, desde hace 2 años a esta parte, la pregunta que, digamos, inician los recorridos y empieza esta pregunta es, sobre todo con los grupos de estudiantes de escuela secundaria, em, vamos a ir donde se torturaba gente. Como, bueno, no sé por qué motivos, a lo mejor por el propio contexto, puede ser, hay como una idea que está sobrevolando un poco de que en la Vigil, o sea, que es un sitio de memoria, pero porque tenemos como muy asociada la idea de un sitio de memoria a un ex centro de detención clandestino, ¿no? Y es como, bueno, eso es lo que tratamos siempre de ir desarmando a lo largo del recorrido, decir, bueno, hay espacios que son sitios de memoria, no necesariamente porque efectivamente acá haya funcionado un centro de detención clandestino. Esto es lo que decimos siempre en los recorridos, que bueno, no lo sabemos, pero hay algunas condiciones que te permiten quizás suponerlo o al menos pensar o idear la hipótesis de que quizás fue un centro de paso, pero es un sitio de memoria porque acá ocurrió un genocidio en contra de la cultura, de la comunidad, de lo que se había construido colectivamente. Y un poco tratamos siempre de abrir ese abanico de posibilidades también para no, digamos, no ligar únicamente el sitio de memoria a un ex centro de detención clandestino, que sabemos que en la mayoría de los casos de nuestro país efectivamente es así. Un sitio de memoria es un lugar donde funcionó un centro de detención clandestino. Claro. Bien. Relacionada con esto que te consultaba Noé, para continuar un poco, ¿no?, en esa línea, no solo las preguntas, sino tal vez en dudas o en comentarios, ¿hay algo de esta época que esté llamando un poco la atención, sea por la pregunta, por la duda o a lo mejor por el desconocimiento que pueda haber en torno a un tema? ¿Te referís a preguntas más ligadas como a un negacionismo? No, por ahí sea algo inherente a Vigil o a lo mejor conocer un poco de la historia en general de ese momento. Sí, sí. Siempre, nosotros tratamos que el recorrido a la Vigil no sea una clase de historia. Claro. O sea, tiene mucha historia atravesada y mucho presente, pero bueno, tratamos de que no sea una clase de historia y sí mencionamos algunos momentos que son necesarios para entender, bueno, esa intervención y ese contexto específico de los años 70 en nuestro país. Decimos, bueno, cualquier cosa, como ahonden esto un poco más en clases, como háganse estas preguntas, les damos algunos datos como, bueno, Rodrigazo, hiperinflación en el 75, esto va a explicar tal situación en la Vigil. Le damos esos tópicos y después investiguenlo un poquito más, porque si no, se puede volver un recorrido de 10 horas. Y ya es demasiado extenso en sí por la propia historia de la Vigil, Claro. por recorrer 3 edificios, porque el recorrido te atraviesa en el cuerpo, justamente, ¿no? Lo recorres, es una sensación y subís pisos para llegar hasta el observatorio, después bajás a los subsuelos. Entonces hay como muchas emociones que también van acompañadas literalmente de ese subir y después de ese bajar. Es como
me quedé con una frase que decía, que comentaban las chicas que idearon el videojuego, que ellas fueron a varios recorridos y después les hicieron algunas preguntas a las personas que estaban en los recorridos para justamente poder captar estas sensaciones y ver cómo eso se traducía en el videojuego. Y una de estas personas le dijo, literalmente estás bajando abajo, es como, cuando empezás a bajar hacia los subsuelos es como, bueno, hay otras sensaciones que te recorren que no son claramente las mismas que cuando estás en el observatorio, en el 7º piso, con una vista increíble de la ciudad, del río, por más que allí estemos contando toda la situación respecto al robo de la lente del telescopio y demás. No, la sensación que ocurre y que transcurre en el cuerpo cuando bajás a los subsuelos es otra. Sin dudas. Bueno, Nadina, para empezar, agradecerte por estos minutos. Ya estamos llegando al final del programa, pero para quienes estén escuchando, para alguna escuela que quiera hacer el recorrido, para alguien que se quiera sumar, ¿cómo los pueden contactar y qué días se hacen estos recorridos? Nosotros, y paso un breve agenda de 3 eventos súper importantes que tenemos esta semana, en el marco de toda esta larga semana de la memoria, porque ya empezamos el martes pasado, el martes 17, iniciamos con las actividades del mes de la memoria. Nosotros hacemos un recorrido abierto al mes, gratuito y abierto a toda la comunidad, sin inscripción previa. Sale en las redes de la Vigil, que es la_Vigil en Instagram, y bibliotecavigil.org en la página web. Un recorrido abierto al mes, gratuito para toda la comunidad. El mes de ahora de marzo es el sábado 28, este sábado a las 10 de la mañana, así que quienes aún no conozcan la historia de la Vigil o quienes quieran volver a hacer el recorrido en el marco de estos 50 años del golpe, más que invitados a que se acerquen allí al EM 3078. Y después hacemos recorridos educativos, respondiendo un poco a tu pregunta, Noé, con, nivel secundario, terciario, universitario. O sea, no tenemos pensado aún un recorrido específico más para infancias o para la primera etapa de escolarización de la primaria. Y eso los van a poder encontrar ya en breve dentro de la página web para hacer la reserva y todo por allí. Pero comento brevemente y hago esta invitación particular este viernes 27 al Teatro de la Vigil justamente para presenciar una obra también muy hermosa que es Patagonia y Olvido, de la compañía de Hacer Arte de acá de nuestra localidad, que retoma, ¿no?, la historia de aquella Patagonia, de los eventos de la Patagonia de inicios del siglo XX, y va a estar Esteban Bayer, el hijo de Osvaldo Bayer también, porque vamos a hacer un mini conversatorio posterior a la obra. Así que la invitación sobre todo es a que vengan al Teatro de la Vigil, a que van a encontrar toda la información en las redes, a que se sumen a la obra de Patagonia y Olvido el viernes 27, el recorrido guiado el sábado 28 de la mañana y el domingo 29, carnaval desde la tarde, todo allí en Alem y Gaboto, con música, murga, una propuesta del grupo de vecinos del taller de teatro, de lecturas de textos prohibidos en dictadura y demás, para coronar y cerrar esta semana de la memoria en el marco de estos 50 años del golpe. Me encanta todas las actividades, así que te agradecemos. Gracias a ustedes. Nadina Motura pasó por Sin Lugar para los Haters. Ella es integrante de la comisión directiva de la Vigil, realiza los recorridos guiados y aprovechamos para mandarle un saludo a una gran amiga y colega que también realiza los recorridos allí, Eva Zanoni, que seguro nos está escuchando, así que un saludo inmenso para ella.